La oportunidad al pastor Luis Gabriel César por esta invitación para poder compartir este segundo mensaje de esta serie. Pero primero déjame decirte, si tú estás con nosotros hoy por primera vez, gracias por regalarnos esta parte de tu domingo. A lo mejor te ofrecieron comida después, está bien, qué bueno que solamente viniste por eso, pero no. Gracias, esperemos que estés disfrutando este tiempo con nosotros y de verdad que quieras regresar el domingo entrante, nos encantaría eso. Y también por otro lado, bueno, pues la verdad, agradeciendo al pastor Luis Gabriel, la verdad es que es un hombre al que amo, admiro, respeto profundamente. Fue en el año más o menos 2000 que nos invitó a venir a servir y colaborar en esta increíble y hermosa iglesia. Veo muchas caras conocidas, veo muchas que ya no conozco, pero me encanta. Y la verdad que él, junto con su esposa Aida, fueron una bendición, y ustedes también. Fue un tiempo por más de 15 años de estar sirviendo en esta preciosa iglesia. En el año 2020 recibimos una invitación para servir como pastores en una iglesia hispana en el área de Chicago con 2 localidades. Y bueno, es una increíble iglesia, se llama Gente Unida. Los amo, es una familia increíble. Cuando vayan a Chicago, tienen casa, nada más váyanse bien abrigados, porque en frío, vaya que hace frío, ¿no? Pero me encanta, ¿verdad? Me encanta que podamos y que puedan estar el día de hoy, porque el día de hoy, el tema del día de hoy, tiene la particularidad de ayudarte a vivir en libertad. Eso es. Si aplicas tú este consejo que vamos a ver el día de hoy en tu vida, tú vas a poder vivir más ligero. Vas a poder caminar más ligero. Y si no lo aplicas, literalmente vas a vivir esclavizado. Ahora yo sé que ni tú ni yo queremos vivir así, tú y yo no queremos vivir esclavizados a nada y a nadie, definitivamente. Así que, así sin rodeos, el consejo de hoy, quisiera decírtelo así directo, el consejo de hoy es, perdona, así. Y quizás tú dices, ay, ¿para qué tenía que venir hoy? ¿No? A lo mejor, no sé, honestamente, no sé qué relación tengas con esta palabra, porque probablemente escuchas esta palabra y ya se te está revolviendo el estómago. Ya empiezas a sentir enojo, quizás tensión, ¿no? Relájense, por favor. O probablemente digas, yo la verdad no quiero abordar ese tema, de verdad, por favor, no. O quizás dices, no, yo estoy súper tranquilo con el tema del perdón. Es más, tú eres de esas personas a las que no se les dificulta poder extender el perdón. De verdad, no se te dificulta para nada perdonar a otros. Pero quizás aún luchas con culpa por haber hecho lo que hiciste. No lo sé. Yo no sé tu relación con esta palabra, ni de tu inclinación a perdonar o a no perdonar, pero yo creo que todos aquí tenemos algo en común. Todos tenemos la oportunidad de elegir perdonar o de no perdonar. Todos aquí tenemos la oportunidad de elegir perdonar o de no hacerlo. Ahora, siendo honestos, y de esto nos habló el pastor Gary en el primer mensaje de esta serie tremenda, nos habló acerca de que todos hemos estado en algún lugar de la ofensa. Todos hemos sido ofendidos o vamos a ofender a alguien. Alguien en algún momento te va a ofender a ti. Así que, de hecho, con toda seguridad tú ya has estado en algún lado u otro de la ofensa. Con palabras que nos dijeron o palabras que dijimos, con heridas o decepciones familiares que nos causaron o que causamos, con, no sé, heridas en la pareja, injusticias en el trabajo, y yo no sé, quizás creciste y tu papá fue sumamente crítico contigo en la infancia y hoy te sientes herido. Creciste herido quizás. O quizás fue alguien que en tu escuela, en tu trabajo, tú le echaste tantas ganas, a tanto tiempo, tantos recursos, amabas ese proyecto y lo estropeó. O quizás tú digas, no Lalo, yo presté un dinero y ese dinero sencillamente nunca lo volví a ver. O me asocié con una persona, me asocié con alguien y defraudaron mi confianza. Y hoy pues tienes tanto rencor, tanto enojo con esa persona. O probablemente tú estás aquí y te engañaron. Y tu cónyuge, tu pareja te fue infiel. Y tú dices, no se vale, Lalo. O no solamente te fue infiel, sino que además se desentendió por completo de los hijos. Así que yo no sé cuál sea tu historia. Yo no sé cuál sea tu historia hoy, pero creo que tú y yo en algún momento hemos sido ofendidos. Ahora, de alguna manera
terminamos cargando esas ofensas. Y el problema es que con el paso del tiempo, las hemos traído ya durante demasiado tiempo. Y lo peor es que entre más tiempo pasa, más pesado se siente. Más pesado se siente el rencor. Más pesado se siente el enojo, el resentimiento, la frustración. Más pesada se siente la impotencia, la depresión. Así que yo sé que tú eres una persona muy inteligente y ni tú ni yo queremos vivir así. Pero si somos honestos, ahí estamos y ahí seguimos. Así que antes de comenzar la conversación de hoy, yo solamente quisiera traer claridad con respecto a algunos mitos acerca del perdón. ¿Está bien? Algunos mitos acerca del perdón. Primer mito, claridad. Perdonar no borra la memoria. Perdonar no borra la memoria. Es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Pero escucha, olvidar no es requisito para perdonar. Perdonar no elimina las consecuencias. Y quizás esto dices, la verdad es que lo entiendo perfectamente, Lalo, porque hasta el momento hay circunstancias que me hacen recordar lo que pasó. Perdonar no necesariamente restaura la confianza. Puede que el comportamiento de la otra persona cambie, pero no necesariamente se tiene que restablecer la relación. Perdonar no siempre acaba en reconciliación. Eso es algo importante que tengamos claro. Porque no necesitas perseguir la reconciliación para poder perdonar. No necesitas hacerlo. Pero entonces puede ser que digas, bueno, pero a ver, si perdonar no borra la memoria, si no elimina las consecuencias, si no restaura la confianza y si no siempre acaba en reconciliación, entonces ¿para qué perdono? ¿No? ¿De qué sirve perdonar? Familia hermosa, amigos, el beneficio del perdón es que el perdón libera. El perdón libera. Y para ello yo quisiera que me acompañaras a ver algo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas escribe con un lujo de detalle que parece un periodista. Y él registra unas palabras que salen de la boca de Jesús y que quedaron registradas en el momento que marcó para siempre la historia de la humanidad. Ahora, para ver un poco del contexto de este momento, Jesús está en la cruz. Jesús está injustamente condenado, está golpeado, está humillado. Y él dice estas palabras. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, estas palabras que salen de los labios de Jesús no salen desde un lugar de comodidad. ¿Ok? No es una reflexión teológica desde un salón con aire acondicionado, la laptop abierta y tu café al lado. No, es una oración desde el dolor. Es una oración desde la injusticia, desde la herida abierta. Y esta es la primer verdad incómoda, pero transformadora, que quisiera que guardaras en tu corazón hoy. En la cruz, Dios tomó la iniciativa para reconciliarlos a través de Jesús. Dios tomó la iniciativa. No esperó a que fuéramos y pidiéramos perdón primero. ¿Te fijas? No esperó, no dijo, a ver, primero cambien su actitud y ya después vemos. Él dio el primer paso. Él inició la reconciliación. Jesús estaba ahí y ora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, me están crucificando, sí, me están devolviendo mal a cambio de todo el bien. Me golpearon, me escupieron, pero no entienden lo que están haciendo, no alcanzan a ver. Padre, perdónalos. Tú me enviaste a salvarlos. Tú me enviaste a reconciliarlos. Tú me enviaste a buscarlos, a alcanzarlos, a restablecer una relación con ellos. Y yo sé que no puede haber relación si no hay reconciliación. Y no puede haber reconciliación si no hay perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero si somos honestos, eso no es lo que hacemos tú y yo, ¿no es cierto? Eso no es lo que hacemos. Porque cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos agrede, lo primero que hacemos es esperar a que se disculpen ellos primero. Que ellos vengan, no. Ellos fueron los que se equivocaron, que vengan ellos y me pidan perdón. Y yo me acuerdo
una vez que estaba con mi esposa y nos enojamos, casi nunca sucede, muy allá, pero nos enojamos mi esposa y yo. Y yo estaba muy enojado, me fui aparte. Y ahí donde estaba, el Señor me estaba diciendo, ve y reconcíliate con tu esposa. No, Señor, ¿cómo crees? Ya ves cómo me habla. Además, no. Ve y reconcíliate con tu esposa. No, bueno, total que bueno, ya no pude más. Entonces voy allá donde está mi esposa, me acerco, me dirijo a ella, tragándome mi orgullo, y le dije, te perdono. Pero bueno, yo creo que así le hacemos, ¿no? La verdad, esa vez no me solucionó, no me resultó tan bien como yo esperaba, pero bueno. El punto es que en la cruz, Jesús hizo lo opuesto. Jesús nos puso el ejemplo. Me encanta como el famoso apóstol Pedro escribe en la primera carta de Pedro. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ¿qué? Ejemplo para que sigan sus pasos. Ok. Si somos seguidores de Jesús, fuimos llamados para seguir su ejemplo, para seguir sus pasos. ¿Cuáles pasos? Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, si tú eres un seguidor de Jesús, el desafío es, hemos sido llamados a seguir sus pasos. Cuando lo insultaban, no replicaba con insultos. Ok, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hacerlo? Ok, primero, tengo que comprender las implicaciones que el perdón de Cristo me ofrece. Esto es importantísimo, fundamental. Él dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús vivió lo que enseñó. En Mateo capítulo número 5 estamos en este famosísimo sermón del monte, un sermón que Jesús está hablando desde una montaña y está dando varias instrucciones, y en el capítulo 5 verso 38 dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Son palabras de Jesús. Ahora, Jesús no está ofreciendo solamente un consejo poético, está modelando el ADN del reino de Dios. De esto se trata. Jesús no respondió con venganza, Jesús no respondió con amenazas, Jesús respondió con misericordia, porque en el reino de Dios el mal no se vence devolviendo el mal. Se vence rompiendo la cadena de oscuridad y de maldad. El resentimiento repite la historia una y otra vez. El perdón la interrumpe de una vez por todas. Ahora, en esta enseñanza muchas personas podemos llegar a confundirnos, por eso es importante que lo miremos de cerca. En este pasaje, Cristo no está enseñando pacifismo universal, Eso no es lo que está enseñando, porque algunos han enseñado que con este pasaje, entonces no se permite el uso de fuerza. Cancelan o descartan por completo el uso de la fuerza en cualquier situación. Pero el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 4, él expresa que las autoridades civiles se les ha dado el derecho y el deber de llevar la espada, y no nada más de adorno. De llevar la espada, dando a entender el uso de la fuerza cuando sea necesario, porque su función es castigar al que hace lo malo. Ahora, Jesús tampoco está excluyendo la autodefensa ante ataques o amenazas a la integridad física. Eso no, Jesús no está enseñando que no se puede responder cuando algo amenaza mi vida o mi integridad física. Está enseñando cómo responder ante insultos y afrentas en contra de nuestra dignidad personal. ¿Ok? Pero Jesús no le está diciendo a un esposo que no puede defender a su esposa, o no está pidiendo a los padres que renuncien a proteger a sus hijos. No, ojo por ojo y diente por diente fue dado para administrar asuntos de justicia civil. Para eso fue dado, y es importante este contexto. Fue una pauta para que los jueces calcularan castigos o infracciones civiles de acuerdo al crimen. Eso es importante y es importante que lo tengamos claro. Fue en realidad, si lo piensas bien, un principio de misericordia.
Porque no era la parte ofendida la que se encargaba de establecer cuál era el pago. No, eran jueces quienes se encargaban de encontrar primero al culpable, al ofensor, y después poder hacer o emitir una consecuencia correspondiente a la ofensa. Pero en ningún caso, en ninguna parte del Antiguo Testamento, era la parte ofendida la que podía hacerse justicia por sus propias manos. Para nada. Entonces, resumiendo, Jesús nos está enseñando hasta aquí que hay dos tipos de ofensas, ¿ok? Unas ligeras y personales y otras profundas y públicas. Y cuando tú eres un seguidor de Jesús, ante las ofensas personales, ligeras, honramos a Dios y damos gloria a Dios respondiendo con paciencia y extendiendo gracia y misericordia. Cuando la ofensa es grave, no somos nosotros los que cobramos justicia, no nos toca a nosotros, eso le corresponde a las autoridades. Pero Jesús también continúa: no resistan al que les haga mal, no resistas al que es malo. Ahora, ojo, me encanta porque se complementa con este pasaje también de Pablo que trae mayor claridad. Dice: no pague a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con los que les caen bien. Vivan en paz con los que les van al mismo equipo de ustedes. Vivan en paz con los que tienen las mismas ideologías políticas que ustedes. Vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos, Dios dice, continúa, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón cristiano no niega la justicia, la pone en las manos correctas. Cuando perdonas no dices no pasó nada. Cuando perdonas estás diciendo no seré yo quien cobre. Pero aún así, cuando hay una ofensa, se crea una deuda. Ahora, el asunto aquí es esto: tú puedes vivir tu vida poniéndote todo el tiempo un sombrero, el sombrero del cobrador. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Y créeme, esa es una manera segura de vivir miserablemente. La otra opción es no ponértelo, quitártelo y dejar todo en las manos de aquel que juzga con justicia. Y esa es la mejor manera. Siguiente: enfrenta el sufrimiento por causa de Cristo con valor y sin quejarte. Mateo capítulo 5 continúa, dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Wow. Ahora, no está hablando de un deleite masoquista en medio del sufrimiento. Ay, sí, pégame. No. Es más bien una clase de espíritu, el mismo espíritu que Cristo mostró en medio de sus pruebas. Entonces, lo que estamos viendo hasta el momento es que hay por lo menos tres tipos de ofensas. La grave, o las graves, que tienen que resolverse en los juzgados; las personales; y las ofensas o agravios por causa de la justicia. Y me encanta porque hay un rasgo característico de Jesús cuando pasa a través de ello. ¿Sabes cuál es? Silencio y pasividad. Hablamos de sufrimientos por causa de seguir a Cristo, por causa de la justicia. Él estaba sufriendo a causa de la justicia. Jesús no tenía ningún recurso legal. Tanto las autoridades del gobierno romano como los líderes del Sanedrín estaban conspirando para acabar con su vida. Además, cuando le preguntaban o le hacían preguntas legítimas, él respondía breve. Y la mayor parte del tiempo permaneció en silencio ante el sumo sacerdote, ante Pilato, ante Herodes. Wow. Y por eso Pedro, que pudo testificar eso, lo escribe. Y a lo mejor tú dices: bueno, Lalo, pero entonces, ¿qué hago? Bueno, qué bueno que preguntas. Qué bueno que preguntas. Primero, ora por los que te dañan o lastimen. Ora por los que te dañen o lastimen.
Me encanta el profeta Isaías, capítulo 53, 12, dice: por lo tanto, les daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. O sea, en medio de todo este drama, que Jesús después de haber sido azotado, después de haber sido escupido, después de haber sido sujetado a la cruz, levantado en la cruz, lo primero que hace es orar. Pero no dice: Padre, quítame este sufrimiento, o que no sufra tanto, o ayuda. No, lo primero que hace fue pedir perdón por quienes le estaban infligiendo tanto dolor. Eso es lo primero que hace. En el mismo instante que la sangre del gran sacrificio empezó a correr, el sumo sacerdote comenzó a interceder por nosotros. Cristo Jesús, el soberano, eterno y omnipotente Dios, Él no amenazó, Él no condenó, ni pronunció condena contra los que lo crucificaban. De hecho, cuando Jesús dice: no saben lo que hacen, no es que las personas, no se refiere a ignorancia sobre la injusticia que estaban haciendo. Lo tenían claro, sabían que estaban condenando a un inocente. Se refiere a la ignorancia espiritual. Ellos no tenían ni idea de a quién estaban crucificando. No sabían que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor de la gloria. Era una ignorancia completamente total. En el plano moral, en el plano espiritual, no en el plano moral ni humano. Ellos no sabían la dimensión divina de este acto. Siguiente: perdona al que te pida misericordia. Perdona al que te pida misericordia. Porque Jesús está ahí en la cruz. Y junto a la cruz habían dos ladrones. Y no eran ladrones comunes, quiero que sepas, porque el gobierno romano normalmente no mandaba a crucificar a alguien pues porque robó nada más. No, sin duda ellos estaban quizás totalmente en contra del gobierno y muy posiblemente hasta coludidos con Barrabás. No sabemos eso. Lo que sí sabemos es que vivían completa y totalmente fuera de la ley. Y dice la palabra que al comienzo del drama de la cruz, ambos bandidos tenían la misma actitud ante Cristo. Y vamos a verlo, Mateo 27, 42 al 44. Dice así: salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en Él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con Él. Ambos ladrones tenían la misma actitud, pero algo sucede después. Algo transformador sucede después. Dice así: uno de los criminales allí colgados comenzó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo que hizo este bandido es exactamente lo que todo hombre, toda mujer, toda persona en este mundo tiene que hacer: ver su realidad personal. Él dijo: en nuestro caso, el castigo es justo. El castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Confesión de pecados. Confesión. Y esto es indispensable para que puedas experimentar la bendición, la plenitud del perdón de Dios en tu vida y en nuestras vidas. Y después de haber hecho eso, este bandido puso su confianza en Jesús. Así que perdona al que te pida misericordia. Ahora, yo aquí quisiera pedirte un favor muy especial. Yo quisiera que tú pensaras ahora mismo en esa relación rota. Que pienses en esa persona que quizá ni siquiera merezca tu perdón. Y yo quisiera pedirte, y el desafío, parte del desafío, es que esta semana, tú pudieras hacer esta oración, esta semana. Padre Celestial, ayúdame a ver y pones el nombre de la persona: Jorge, Alberto, Patricia, Toñita o Toñota, dependiendo de cuánto enojo tengas tú. Ayúdame a ver como tú la ves.
Ayúdame a ver a, pones el nombre, como tú la ves, como tú lo ves. Ayúdame a sentir por, pones el nombre, lo que tú sientes. Ayúdame a sentir por lo que tú sientes. Y yo sé, quizás sea difícil, pero déjame preguntarte, ¿tú crees que Dios odia a esa persona? ¿Tú crees que Dios odia a esa persona? Porque ese bandido de al lado, Jesús le extendió no lo que se merecía, le extendió lo que más necesitaba. Jesús nos extendió a ti y a mí, no lo que merecíamos, lo que más necesitamos. Y déjame decirte algo, cuando comienzas a orar así, quizás la relación no cambie mucho, pero definitivamente va a cambiar tu corazón. Pero mira, la verdad es que muchas veces lo que pasa es que queremos justicia para el otro y gracia para mí. El que me defraudó, el que me traicionó, castígalo, Señor. Pero si fui yo el que se equivocó, el que traicionó, el que defraudó la confianza, Señor, ten misericordia de mí. Para mí quiero gracia, justicia para el otro, gracia para mí. Pero esa es la realidad, amados, familia. Es que para que haya justicia es necesario un juicio. Y aquí es donde nuestra cultura huye. No, yo no quiero juicio. Quiero un Dios de amor, pero no quiero un juicio. Pero déjame decirte, si tú quieres un Dios que emita, si tú no quieres un Dios que emita juicio, pero quieres justicia, lo que quieres no es justicia. Lo que quieres es algo a tu medida. Y eso no existe. ¿Okay? ¿Sabes por qué nos resistimos a la idea de un juicio? ¿Sabes por qué no nos gusta la idea de un Dios que juzgue? Porque en tu corazón y en mi corazón sabemos que nos quedamos cortos. Esta idea expone nuestra hipocresía, la verdad. Quiero justicia para ti, pero quiero misericordia para mí. Y tan pronto nos percatamos que Dios es justo y que es necesario que emita juicio, entonces nos ponemos nerviosos y temerosos. Y no temerosos por las personas que nos defraudaron, que nos engañaron, que nos han ofendido, que Dios haga justicia con ellos. Estoy nervioso por mí, que Dios tenga misericordia de mí. Y esa es la razón por la cual el Evangelio es la narrativa perfecta, las buenas noticias. Porque tú y yo sabemos que incluso con respecto a nuestros propios estándares nos quedamos cortos. Ay, ¿por qué hice lo que hice? Sí, nos quedamos cortos. Ahora imagínate con respecto a los estándares de Dios. Imagínate eso. Pero Dios aún sabiendo que nos quedamos cortos, Dios envió a su Hijo al mundo no a condenarlo. Dios, el Padre perfecto, envió un Salvador. Envió un Salvador. Jesús lo dijo, Juan capítulo 12, verso 47. Porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. He venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. En su primera venida vino a salvar. El juicio vendrá después. Así que por favor, si tú te alejaste del cristianismo de verdad, por favor reconsidera. Porque yo sé que quieres una referencia de justicia. Y nadie nos dio esta referencia como Jesús lo hizo. Y eso es lo increíble del Evangelio. Dios en lugar primero de juzgar, Dios proveyó una manera de salvarnos. Y eso es increíble. Ahora, ya casi estamos cerrando este mensaje. Cuando Cristo murió, sucedieron varias cosas que fueron evidencia de su perdón, del pago completo por nuestros pecados. Así que hay varias, solamente vamos a ver 3, vamos a ver su significado. El verso 50 dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo se rasgó. La evidencia de que el perdón de Dios era completo y permanente, para siempre. El templo tenía 3 secciones: los atrios, el lugar santo, donde solamente podían entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de perdón o el día de la expiación. Y el velo era lo que separaba al lugar santísimo de todo lo demás en el templo. Era un límite, una línea que nadie debía cruzar. El significado de esto
que el velo se partió por la mitad. Fue la realidad de que Dios mismo había roto de una vez y para siempre esa separación, ese velo. Y eso significaba perdón completo, perdón pleno y para siempre. Continúa, la tierra tembló, se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros, verso 52, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. O sea, muertos se levantaron. Este es uno de los textos más misteriosos del Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo Mateo? Que la muerte empezó a perder su dominio. La muerte empezó a perder su dominio. No es la resurrección final todavía, pero es una señal. El poder del sepulcro fue fracturado. La cruz no solo paga la deuda, inicia una nueva creación. La muerte de Jesús no fue derrota, fue invasión. El reino comenzó a irrumpir, incluso en los cementerios. Verso 54. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión creyó, o sea, el centurión. Imagínate, es un hombre acostumbrado a la violencia, acostumbrado a la guerra. Tenía a su cargo 100 hombres, 100 soldados. Y había sido testigo desde el arresto, el juicio ante Pilato, el azote, la corona de espinas, los clavos. Había visto morir a muchos, por favor. La crucifixión no era algo nuevo para él, pero Jesús sí lo era. Jesús sí lo era. Y a diferencia de otros condenados, Jesús no maldijo, no suplicó, no amenazó. Sufrió con una dignidad desconcertante. Y cuando todo terminó, la oscuridad, el terremoto, la manera en que murió, algo dentro de este hombre acostumbrado a la violencia y a la guerra se quebró. La Escritura dice que temieron en gran manera y el centurión confesó públicamente: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Piensa en esto. El primero en confesar claramente quién era Jesús al pie de la cruz no fue un discípulo, fue un ejecutor. Y eso cambia cómo vemos a Dios. No es un Dios que solamente recibe a los religiosos correctos. Es un Dios que perdona, que transforma incluso a aquellos que están alejados de Él. Ese es su perdón. Ahora, si tú ya eres un seguidor de Jesús, o quizás estás aquí y tienes dudas, y está bien, no te preocupes, por favor, sigue viniendo con todo y dudas, está bien. Hay una pregunta inevitable y yo creo que nos aplica a todos. ¿Qué haces con tu dolor? ¿Qué haces con la ofensa y la culpa? Porque algunos viven atrapados en el resentimiento. Otros viven atrapados en la vergüenza. Todos cargamos nombres, rostros, historias. Alguien que te hirió, alguien que te falló, alguien que nunca pidió perdón. La pregunta no es si fue justo. La pregunta hoy es: ¿quieres seguir cargando con eso? ¿Quieres seguir cargándolo? Porque piénsalo, Jesús fue el agraviado, Jesús fue el ofendido, no hizo nada malo y aún así tomó la iniciativa en la reconciliación y perdonó. No esperó, no exigió primero se disculpan, no dijo cuando cambian entonces hablamos del perdón. Mira, si tan solo siguiéramos a Jesús en esta área, podremos romper con eso que nos mantiene atrapados. ¿Te imaginas cómo se verían nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros matrimonios si extendiéramos perdón de la misma manera en que lo hemos recibido de Dios? ¿Te imaginas? Si tú, déjame decirte esto con todo amor, con todo cariño, si tú eres un seguidor de Jesús y si Jesús es el Señor de tu vida, esto no es opcional. Con mucho amor te digo, deja de buscar pretextos para no hacer lo que sabes que debes hacer. Piénsalo. Jesús es inocente.
Aún así tomó la iniciativa. Y eso es humildad extraordinaria, capaz de reconstruir puentes y restablecer relaciones, reparar relaciones. Jesús dijo, eso es lo que quiero que hagan ustedes, que son mis seguidores, mis discípulos. Perdonar no es declarar inocente al otro, es negarte a vivir esclavizado. Ahora me encantaría decirte que nadie nunca te va a defraudar, ya más nunca. Que nunca vas a vivir una decepción. Pero familia hermosa, amigos, de este lado de la eternidad no es el cielo, no es el cielo. Y por favor, no pienses para nada que estoy minimizando lo que pasaste, para nada, porque al contrario, yo creo que si nos sentáramos a un café y me contaras tu historia, muy probablemente te diría, tienes toda la razón en sentirte así, toda la razón. Pero el asunto es que si te quedas ahí, te vas a quedar ahí. Y no puedes abrazar el futuro con las manos llenas de resentimiento. No puedes abrazar el futuro con las manos llenas de resentimiento. Perdonar no cambia el pasado, no, pero rompe el control del pasado sobre tu presente. Porque al final el perdón cristiano no es solamente un mandato moral, es una invitación radical a vivir en la misma libertad que Cristo ya compró para ti. Perdonar no es llamar bueno al mal, es negarte a permitir que el mal tenga la última palabra en tu vida. Perdonar es negarte a que el mal tenga la última palabra en tu vida. Perdonar no siempre restaura relaciones, pero siempre restaura el corazón del que perdona, siempre. Mira, a veces pensamos, es que yo necesito estar listo para perdonar. Y muy probablemente has dicho, es que aún no estoy listo, aún no estoy lista para perdonar. Es que no puedo, tengo tanto enojo, tengo tanto rencor. El tema es que pasa un año, pasan 2 años, ya han pasado 5 años y aún sigues diciendo, aún no estoy listo, aún no estoy lista. Y si tú estás aquí hoy, déjame decirte algo y quizás solamente para eso Dios te trajo aquí hoy. Cada vez que retrasas la decisión de perdonar, te estás alejando cada vez más de estar preparado para tomarla. Cada vez que retrasas la decisión de perdonar, te estás alejando cada vez más de estar preparado para tomarla. Ahora, yo sé que el perdón no es fácil y no es negación. Puede ser que nunca recibas un lo siento de esa persona. Puede ser que esa persona nunca dimensione el daño que te causó. Puede ser que nunca ocurra que esa persona te llame y te diga, lo siento, perdóname. De hecho, si tú estás esperando eso, lo que estás haciendo es colocándote unos grilletes en tus manos, atándote indefinidamente a esa persona. Por favor, no hagamos eso. Por favor, no lo hagas. Me encanta lo que Martin Luther King dice, el perdón no es un acto ocasional. Es una actitud constante. ¿Qué significa eso? Recordar lo que Dios hizo por mí constantemente, el sacrificio y el perdón de Jesús en la cruz para hacerme libre. ¿Sabes por qué? Porque personas perdonadas aprenden a perdonar. Personas perdonadas aprenden a perdonar. Y quizás hay alguien aquí que ya lleva tiempo viniendo, pero que no has comprendido que Dios ya te perdonó, que en Cristo el Padre hizo posible tu perdón, te liberó, canceló tu deuda. No vienes a Dios a ganarte su perdón, sino para recibirlo, porque en Cristo Él ya te lo extendió. No importa lo que hayas hecho, se trata de que lo recibas. La reconciliación fue ofrecida plenamente, pero debe ser recibida personalmente. Y quizás tú digas, claro, es que tú no tienes idea. No sabes lo que yo hice. Y créeme, no necesito saberlo. Dios ya hizo todo para extenderte su perdón. Y entregó a su Hijo, lo más preciado, en la cruz, para que a través de su sacrificio tú pudieras ser perdonado. Por eso quiero dejarte esta pregunta. ¿Quién soy yo para no perdonar a otros si mi Padre Celestial ya me perdonó por lo que le he hecho a otros? ¿Quién soy yo para no perdonar a otros
cuando mi Padre Celestial ya me perdonó lo que le he hecho a otros. Yo estoy parado aquí ante ti, sigo aprendiendo, necesito seguir aprendiendo a perdonar y voy a necesitar seguir siendo perdonado. Si no, pregúntenle a mi esposa. Necesito mucho. La única diferencia entre tú y yo es que yo tengo un micrófono. Y si estoy parado aquí frente a ustedes, no es porque yo sea bueno, es porque Dios es muy bueno. Es increíblemente bueno. Si yo les platicara malos pensamientos, intenciones chuecas del corazón, orgullo, soberbia, celos, no acabaría. Pero la gracia de Dios es suficiente. Él me perdona, me restaura y continúa transformándome. Y si Dios me ha extendido su perdón, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo con otros? Hoy puedo decirte, no vivo con culpa, gracias a su gracia y su perdón. Porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y si Dios no me condena, ¿por qué me condeno yo? ¿Y por qué condeno a otros? Por eso la pregunta obligada, y para cerrar ya, es la siguiente. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién? ¿A quién necesitas perdonar? O quizás necesitas recibir el perdón que Cristo ya hizo posible para ti. Quizás eso. Necesitas hoy recibir el perdón que Cristo ya hizo posible para ti, porque quizás llevas años, mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero nunca has experimentado o recibido el perdón de Dios en Cristo. Quizás sigues castigándote por algo que Cristo ya pagó en esa cruz. Te sigues sintiendo culpable, sigues viviendo miserable. Pero Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios no te condena, ¿por qué te condenas tú? Yo quisiera pedirles que por favor cierren sus ojos. Me gustaría cerrar con una oración. Cierren sus ojos. Y quizás hoy sea el día en donde tú quieres dar un primer paso. Jesús dio el primer paso en nuestra reconciliación. ¿Quisieras tú dar el primer paso? ¿Quisieras tú hoy dar el primer paso y decir, quiero perdonar? Ayúdame a perdonar. Y así con nuestro rostro inclinado, si hay alguien que quisiera que oráramos juntos, quiero invitarle. No se sienta forzado, es algo voluntario. Pero si usted quiere, si tú quieres, levantarte de tu lugar, venir aquí delante y orar. Y decir, yo hoy quiero dar el paso hacia la reconciliación. Yo quiero dar un paso hacia el perdón. Yo hoy quiero caminar en la dirección que Jesús me muestra. Quiero caminar en esa dirección. Si hay alguien que quisiera dejar su lugar, aquí está. Aquí hay espacio. Puede venir y vamos a orar. Vamos a orar. O quizás haya alguien que diga, ya no quiero seguir viviendo igual. Necesito experimentar el perdón de Cristo en mi vida. Si tú quieres hacerlo también, ven, vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Queremos ser obedientes a tu voz, lo que tú nos muestras. Gracias, Señor, por cada corazón aquí dispuesto. Son tan especiales para ti. Tú los amas tanto. Y, Señor, tú quieres escribir una nueva historia en libertad, en donde el perdón trae libertad, en donde el perdón trae esperanza, trae luz y quita toda oscuridad. Señor, tú sabes la realidad familiar, la realidad personal, la realidad en el trabajo, la realidad en cada una de estas familias, de cada uno de estas personas aquí delante. Dios, ayúdanos. Queremos pedirte, ayúdanos a ver a esta persona como tú la ves. Ayúdanos a verla como tú la ves. Ayúdanos, Dios, a sentir por esta persona lo que tú sientes, Dios. Ayúdanos a caminar hacia el perdón. No queremos vivir más igual.
No queremos seguir cansados con el enojo, con la frustración, con la impotencia, con la desesperación, con el desánimo, con la depresión, Señor. Hoy lo soltamos. Señor, hoy lo soltamos. Y si tú hoy quieres venir a Jesús, su palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tienes que seguir viviendo sintiéndote culpable. Dile así al Señor: Señor Jesús, vengo a ti. Vengo a ti, Señor. Perdóname. Perdona mis pecados. Perdóname. Sáname. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi matrimonio. Te necesito en mi familia. Te necesito con mis hijos. Te necesito en mi trabajo. Te necesito en mi escuela. Te necesito, Dios. Perdóname. Ayúdame. Sáname. Sáname, Señor. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Yo te recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.